¿Va? Acá estamos ahora grabados para compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con profundizar esta perspectiva semiótica, incorporando una noción que por ahí no es tan propia del ámbito educativo, como tampoco lo era la ecología de las pantallas. Estamos hablando de marcos de pensamiento nuevos como para abordar lo nuevo, porque la educación en entornos virtuales implica también apropiarnos de marcos teóricos que tengan que ver, por ejemplo, con la informática, ¿no? Con lo que sería propio de un diseñador gráfico o de un programador, que es pensar en el diseño de una interfaz en función de la experiencia de un usuario. Nosotros, si vamos a ser profesores en un entorno virtual, vamos a estar pensando en el diseño de una interfaz educativa en función del aprendizaje de nuestros estudiantes, que van a ser los usuarios. Entonces no es tan loco, tan extraño pensar en términos de experiencia de usuario, porque nuestra perspectiva va a ser esta. Uno se puede preguntar por qué trabajar desde el punto de vista de la experiencia de usuario, por lo que hemos señalado. Nosotros vamos a diseñar entornos virtuales con una interfaz que tiene que generar experiencia. Tiene que pasar algo en nuestras aulas virtuales. Tenemos que prever a nuestro estudiante, sea un niño, una niña, un adolescente o un adulto. Tenemos que dar cuentas de cómo vamos a recibirlo, con qué signos, de qué manera, cómo lo vamos a articular, para que haya experiencia. En tal sentido, fíjense ustedes que la experiencia de usuario, esto viene del ámbito del comercio, del comercio a través de la web, ¿no? Cómo las empresas se preguntan sobre cuáles son los elementos que determinan que un usuario continúe o no. Se podrían poner más razones, pero fíjense estas dos que estoy compartiendo acá, algunas tienen que ver a veces con nosotros, otras no. Por ejemplo, la lentitud del proceso de carga con la educación a veces nos excede porque tenemos problemas de conectividad y eso no depende de nosotros, o problemas en la configuración de la plataforma con la que estamos trabajando, que dependen por ahí del administrador o del servicio que tengamos, donde se aloja el sitio donde estamos trabajando. Pero también hay otras que tienen que ver con nosotros, que tienen mucha importancia. Fíjense ustedes que dicen que las primeras impresiones al visitar un sitio web se deben en un 94% a su estética y a su diseño. ¿Esto no nos condiciona a nosotros como docentes? Yo creo que sí. Pero quería destacar la palabra experiencia también por su coincidencia o por su diálogo con la educación, porque el término experiencia es un término que en las últimas décadas ha cobrado visibilidad. No sé si ustedes conocen a Jorge La Rosa, que es un filósofo de la educación, y La Rosa propone este par para pensar la educación. Se quiere correr del paradigma teórico en educación, del paradigma técnico, y va a un paradigma que yo denominaría más hermenéutico, que tiene que ver con la experiencia y con el sentido. ¿Por qué experiencia y sentido? Porque él propone que sucedan cosas en el aula, es decir, que algo nos atraviese, que los encuentros sean cosas que merezcan la pena ser vividas. Un poco también lo que dice Mariana Maggio en sus libros, ¿no? Porque él dice que la experiencia se va construyendo en la medida que lo que estoy viviendo sea posible de poner en palabras. Una vez que lo pongo en palabras, se transforma en experiencia, pero para que eso se transforme en experiencia, tiene que tener peso. Les cuento también que hay un texto de él que yo les voy a compartir, que justamente habla de la experiencia y sus lenguajes,
donde él está un poco como negativo o pesimista respecto de esta situación de poder poner en palabras y de construir experiencia. Pero eso que él ve como algo negativo, de algún modo se convirtió en un aporte para pensar la lógica de las didácticas. Sigamos pensándolo, no lo terminemos acá, yo creo que esto es algo, inclusive se los anticipé en el primer guión, que la palabra experiencia y la palabra sentido eran fundamentales. Quedémonos con estas dos inquietudes. Fíjense que para la Rosa no estamos hablando de la oposición teoría-práctica, ni estamos hablando de la experiencia como la voz de la experiencia o como experimento. Él en ese artículo se encarga de diferenciar todas estas cuestiones. Trata de pensar la experiencia como modo de habitar el mundo y de alguien en particular. Por eso yo les decía que esta noción de experiencia está muy ligada a la vida, muy ligada a la vida y a la apropiación de lo que estoy viviendo para poder ser capitalizado, ¿no? Y creo que eso es algo que en las aulas es determinante. Cuando un alumno se puede apropiar, puede ser atravesado por lo que está sucediendo y producir lo nuevo. Es decir, algo está aconteciendo en el aula. A esto apunta la Rosa. Y que él señala que es medio difícil de conceptualizar. Y es cierto, como la vida misma es difícil de conceptualizar. Ahora nosotros, educadores, seguro vamos a tener que pensar en propósitos, hacer planes. Digamos, todos estos elementos que estamos vinculando están en función de repensar nuestras prácticas y nunca descuidar el propósito, ¿no? Porque la educación sigue siendo una estrategia planificada. Entonces la pregunta sería, si queremos producir experiencias, es decir, si queremos que lo que suceda en nuestras aulas sea algo que sea posible de contar y poner en palabras porque es algo que nos pasó, que le pasó a nuestro alumnado, a nuestros destinatarios, y tenemos que pensarlo en relación con el aspecto o el valor de la interfaz, el valor del diseño, el valor de lo que está sucediendo en forma pragmática en esa interfaz. Bueno, la pregunta es cómo producir esa experiencia, cómo hacer que pasen cosas en nuestra aula. Un poco esta idea de colocarles a ustedes las interfaces mudas tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces nos encontramos con entornos virtuales donde nada más que hay títulos, se tiran, literalmente, se tiran objetos y no se tiene en cuenta el destinatario. ¿Qué hace un estudiante frente a esta situación? Sin indicaciones, sin un contexto. En realidad se siente así el estudiante, se siente solo. Y no de soledad de gente, porque me ha sucedido que cuando mostraba esta imagen me decían, bueno, pero hay jóvenes o niños que viven en entornos complejos por su vulnerabilidad y por eso muchas personas que están viviendo en una misma habitación y ese chico no está solo. No me refiero a esa soledad, me refiero a la soledad de la pantalla, a esta soledad que hace que el alumno se pregunte, ¿hay alguien del otro lado? ¿Hay alguien? Y fíjense que el hola y hay alguien ahí nos remite de nuevo al principio semiótico, que es decir, que en primer lugar la educación es comunicación y que estoy en una zona donde tiene que haber un encuentro, donde tiene que haber un vínculo. No hace falta repetir que sin vínculo no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. Bien, y volvemos entonces al tema de cómo generar aprendizaje, es decir, cómo vamos a diseñar nuestras aulas para que pase algo en ellas, es decir, para que haya experiencia, esta experiencia que valga la pena ser contada y que me impacte, que me atraviese. Y en ese sentido quería destacar
la palabra escrita como una protagonista ineludible. Nosotros hemos visto en el encuentro anterior, hemos iniciado un camino a través de la multimodalidad, diciendo que raramente el signo lingüístico se presente solo, es decir, no es que está la tipografía. Acá fíjense que yo tengo la palabra escrita, pero tengo un montón de iconos. Entonces, no estoy presentando la palabra escrita solamente, pero quiero pensarla, quiero pensar el lenguaje en sí, el lenguaje como acción, como motivación, como presencia y como mediación. ¿Qué valor tiene la palabra escrita? En primer lugar, compartir con ustedes una hipótesis, que es que los medios virtuales han potenciado la escritura, tanto del docente, que ha tenido que generar más textos, ha tenido que prever más los instrumentos con los cuales generar el aprendizaje, como también los estudiantes, que han tenido que participar en foros, entregar trabajos prácticos, hacer monografías, hacer trabajos colaborativos. Hay una habilidad que se desarrolla de una manera más ostensible, que es esta habilidad lingüística de la escritura en los entornos virtuales. Pero luego quiero marcar 4 cosas que quizá cuando nos juntemos podemos seguir profundizando, que es que el lenguaje es acción, que el lenguaje es motivación, que el lenguaje funciona como presencia y que es mediación. ¿Por qué digo que es acción? Porque el lenguaje hace cosas. Hay una teoría en la lingüística que se llama justamente la teoría de los actos de habla, es decir, que cuando hablamos hacemos cosas, que uno lo traslada también a los actos que se producen en un entorno virtual. En un entorno virtual hay un marco mayor, que es una conversación inicial. Nosotros estamos permanentemente conversando con nuestros alumnos. Si ustedes se fijan en los guiones, siempre hay una referencia a un tú concreto, destinatario de nuestra propuesta, que está previsto. Ahora, el lenguaje produce cosas en el otro. Produce también cuando no lo tenemos previsto. Cuando en un aula no está previsto el estudiante, esa ausencia también genera consecuencias. La primera consecuencia es que va a ser mucho más difícil construir su aprendizaje. Va a implicar un esfuerzo enorme de parte de él. Entonces, el lenguaje es acción porque hay una intención. Y esa intención, que en nuestro caso es producir aprendizajes, genera impacto en el otro. En la teoría de los actos de habla, esto se llama efecto perlocutorio. Entonces, hacemos cosas con palabras y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también el lenguaje establece un vínculo afectivo y ese vínculo afectivo produce motivación. A mí me da ganas de participar de un aula donde el docente me tiene en cuenta, donde me pregunta si estoy mal o estoy bien, donde hay un diminutivo, como muchas veces sucede con algunos docentes, o hay signos de exclamación cuando algo sale bien. Tenerlo en cuenta al otro en su afectividad a través del lenguaje también es un elemento a pensar que está relacionado con la palabra escrita. Con esta intersubjetividad que se logra en los entornos virtuales. Esta intersubjetividad que hace que aunque yo no esté presente, a través de mi palabra esté presente. Es decir, el lenguaje ya por sí funciona en ausencia. El lenguaje funciona en ausencia, en primer lugar, de los objetos. Pero en un aula virtual, el lenguaje funciona en ausencia del docente. Entonces, no está mi cuerpo, pero está el cuerpo de mi escritura. Está mi voz en esa palabra. Y eso es lo que nunca hay que dejar de tener en cuenta. Yo estoy en el aula a través de mi palabra y el estudiante lo entiende. Y finalmente, bueno, el lenguaje como mediación. Nadie puede, digo, es algo como una obviedad, a eso me refiero, que el lenguaje es mediación con el conocimiento. Yo me apropio a través del lenguaje, pienso, configuro mi pensamiento a través del lenguaje, escribo, y bueno, y ahí se produce esta ampliación, esta apropiación, este compartir, este crear lo nuevo, siempre a través de la mediación del lenguaje. Cuanto más lo uso, cuanto más vocabulario incorporo, cuanto más puedo compartirlo, mejor va a ser el aprendizaje que yo pueda realizar.
Y acá tenemos como una especie de silencio estrella, esto habla más que la palabra. Creo que esta situación de poder tocar al alumno a través de mi entorno virtual, de lo que yo diseñé, del uso de mi lenguaje, de todos los símbolos, signos, elementos que utilicé para comunicarme con él y la configuración con ellos que armé, porque no es la cantidad, sino la configuración, es muy explícito, ¿no? Yo puedo estar cerca de mi estudiante. Es más, no sé si ustedes notaron que muchos estudiantes señalaron que durante este proceso de la pandemia se sintieron muchas veces más cerca de los docentes que antes. Obviamente, no todos los alumnos les pasó, pero piensen en algunos alumnos que hasta los docentes mismos desconocían, porque en algún lugar del aula se le perdían. Cómo hubo una relación más personalizada, cómo se pudo tocar en su interioridad al estudiante y lograr con él un vínculo que quizá de otro modo no se lograba. Bien, junto con la perspectiva de considerar que el lenguaje escrito tiene una presencia enorme en los entornos virtuales, que no es ninguna novedad, pero es, digamos, hablar de lo obvio, pero de lo obvio que tenemos que retomar para capitalizar y potenciar como instrumento. Está también esta idea de que ese lenguaje que por un lado vimos que tenía esta potencia porque era acción, era motivación, era la presencia del docente, y era mediación con el conocimiento, no está organizado de cualquier manera en la web. Por eso es importante retomar a Barico. ¿Cómo se trabaja con un espacio que te permite salir permanentemente? Los textos son puntos de partida. El hipertexto, que para Barico es una forma natural de conocimiento y que la escuela hizo al revés, trató de colocar en una línea sucesiva de etapas para poder comprender. Este hipertexto, en realidad, lo tenemos que tener previsto. Fíjense que nosotros podemos trabajar acá con la idea de inteligencia artificial y salir con la idea de libido, si no sé qué es, Space Invaders, que confieso que yo nunca jugué a esto, por ejemplo, me interesaría mucho saber cómo funciona. Pero más allá de estas cuestiones así biográficas o casuales que yo estoy compartiendo con ustedes, digo, si este es el movimiento mental y conocemos de esta manera, hay que acompañar este proceso. ¿Por qué? Porque también tenemos la posibilidad de seguir ampliando, ampliando y ampliando, que es digamos, el movimiento del curioso. Y no lo digo en un sentido negativo, lo digo en un sentido positivo. De seguir buscando y buscando y buscando, porque más te metes en un tema, más elementos hay en la web, más podés ir a buscar cosas. Y nosotros como educadores tenemos un plan. No hay educación sin planificación. ¿Cómo hacemos entonces para poder compatibilizar esta idea de Barico sobre el hipertexto como aquel texto que realmente representa cómo conocemos nosotros, que es a través de asociación, de esa búsqueda permanente en función de nuestros intereses, que son muy propios de nuestro interior, ¿no? De nuestra mente? ¿Cómo hacemos para que esto dialogue con los propósitos educativos? Y me acordé de la noción de figura que aparece en Rayuela. Aquellos que han leído Rayuela saben que tiene un tablero de dirección que permite ir de un capítulo al otro de acuerdo con un dibujo, una asociación que uno tiene que ir haciendo entre cada uno de ellos. Es decir, uno puede leer Rayuela, y discúlpenme los que la leyeron y saben de qué estoy hablando, la puede leer de principio a fin, pero en realidad lo que propone el autor es una construcción diferente, donde podamos establecer analogías, podamos establecer
causalidades no pensadas previamente, es decir, no pensar que determinada acción tiene un efecto, sí o sí, en relación a su lógica, sino causalidades extrañas, a través de acompañar un capítulo con otro que no está en la línea temporal sucesiva indicado para ser leído a posterioridad. En realidad Cortázar jugaba con esto, jugaba con esta idea de que existen elementos en la realidad que para encontrarles sentido yo los tengo que unir. Yo me podría ir en este infinito espacio detrás de cada estrella y siguiendo buscando estrellas y me meto en este espacio y sería una navegación infinita, pero también puedo construir una figura. Y esta idea de figura es la que me gustaría retomar con ustedes. Esta idea que viene también de la retórica. Ustedes conocen las figuras retóricas, ¿no? La más famosa es la metáfora, pero también viene del arte en general. Descubrir la figura de algo, descubrir cómo determinados elementos conforman un todo que yo puedo identificar porque es nuevo y le coloco nombre o porque lo reconozco. El árbol tiene una figura que yo puedo reconocer en la naturaleza. Veo ese objeto, descubro su figura y digo, es un árbol. En medio de un montón de otras cosas, yo determino esa forma. Y un poco es lo que propone Cortázar con su idea de figura. Y lo que yo les propongo para hacer en el hipertexto. Armar figuras con nuestros estudiantes. ¿Qué figura vamos a armar con ellos en nuestras aventuras en los entornos virtuales? Creo que es un gran desafío. Y que vale la pena intentarlo. Vieron que me quedé un poco callada, como sorprendida, frente a la última idea que era de figura, quizás porque es muy potente la noción de figura, y me quedé pensando, ¿sigo en este PowerPoint o lo dejo acá? Yo voy a hacer ahora un pasaje muy, muy rápido por lo que viene, porque quiero que se queden con la noción de figura. Creo que va a ser muy interesante para discutir cuando estemos juntos. Estas diapositivas que vienen hablaban de los otros lenguajes, de la incorporación de la multimodalidad y de su incorporación un poco a veces confusa, ¿no? Arbitraria. El alumno en una interfaz como esta no sabe para dónde disparar, digámoslo en términos coloquiales, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Miro la portada, leo la biografía de Cortázar acá, miro primero aquello. Volvemos al tema de la falta de mediaciones a través de la... Bueno, y finalmente este cuadro quería presentarles de variables que pueden aparecer en nuestras interfaces. Este trabajo es de Svensson y ella lo hizo en función de un análisis de las portadas y de la primera, de la presentación de un módulo, de una materia. Ella se basó en eso, en la presentación de una materia e hizo este cuadro para analizar. Pero a nosotros nos puede servir para analizar nuestras propias configuraciones y también, yo sé que acá hay mucha gente que se dedica a la gestión, para poder evaluar las propuestas de otros. No solamente tengo que pensar en el tipo de lenguaje, como les dije antes, en el valor de la escritura, si está bien escrito, que tiene que ver con la legibilidad, con la lecturabilidad, el tema de si está bien escrito o no está bien escrito. No solamente hablamos del vínculo, sino que también tiene que haber algo concreto, que es cómo se me presenta la página a mí, que es en cuanto a la tipografía, en cuanto a los espacios en blanco, si está todo, como dijimos antes, confuso o está bien ordenado, organizado, porque más allá de todo lo que hablamos antes, del hipertexto, la experiencia de usuario, nosotros, repito, tenemos un plan, somos educadores y tenemos un propósito, por lo tanto, para lograr ese propósito tenemos que ir realizando esquemas
evaluando etapas para llegar a nuestro destino final, ¿no? Entonces, este cuadro lo tienen también en el aula virtual, nos va a servir muchísimo para este análisis del que estamos hablando. Entonces, un poco sintetizando, un primer paso, así son primeros tips, pensar siempre en el estudiante, como les dije, el propósito es fundamental. Quiero retomar la noción de figura, porque cuando nosotros estamos pensando en propósito de enseñanza, le vamos a pedir que dentro de esa navegación en la web, él pueda construir una figura que va a tener impacto en su persona, porque queremos que realmente el aprendizaje sea una experiencia. Y la verdad que, como dice Barico, la web permite la experiencia porque se ha transformado en un ultramundo. Y podemos tanto tener experiencia en el mundo real como en el mundo virtual. De hecho, hay gente que se conoce y se enamora a través de este ultramundo. Recuerdo que Mariana Maggio había citado la película Ready Player One, que justamente habla de cómo el mundo del ultramundo, donde estos chicos jugaban a estas experiencias de juego de roles, influían en el mundo real, que sería como ya la hipérbole del ultramundo. Bueno, les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima aula, presencial, ¿no es cierto? Un abrazo.